Tenemos en línea a Marcelo Arancibia, candidato a gobernador de la provincia de San Juan, y lo acompaña el doctor Marconi, como es la fórmula. Buen día, Marcelo, ¿cómo va? Buen día, Carlos, un gusto estar con vos. Igualmente, Marcelo. Bueno, ¿qué situación, no? Porque estábamos en la apertura nomás hablando de lo que puede suceder en el día de hoy, habida cuenta de que el jueves es feriado, 25 de mayo, y que la Corte tiene estas reuniones en la semana, que una es martes y otra es el jueves. Creería que hoy podría estar exhibida esta decisión que tiene que ver con la no participación concreta de Sergio Uñac. Bueno, a ver, yo he estado viendo por la página del Poder Judicial de la Nación el movimiento del expediente. No creo que salga hoy la resolución de fondo de la Corte Suprema de Justicia, porque si en el día 17 de mayo se le corrió traslado a la Procuración General para que emita su dictamen, que no es obligatorio para la Corte, pero tiene que ser un paso legal que se debe dar. Y ese traslado es un traslado de 5 días hábiles judicial y que recién se le vencería el lunes 29 en las 2 primeras horas. Hasta ayer ese traslado por la Procuración General no había sido contestado, por lo tanto no creo que hoy en el acuerdo de los martes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación salga la sentencia. La Corte se suele reunir en estos acuerdos para firmar la sentencia los martes y los jueves de cada semana, a veces los 2 días a la semana, a veces uno. Este jueves es feriado, podría ser el martes 30 o tal vez el jueves 2 de junio, y que podamos tener noticia de esta sentencia que ponga fin a esta discusión si Sergio Uñac puede o no puede ser habilitado para pretender un 4º mandato consecutivo de fórmula. Como es una sentencia de fondo, tiene que pasar por cada una de las 4 vocalías. Eventualmente, si hay empate, se tiene que llamar a un 5º juez para que integre el órgano y desempate en la eventualidad de un empate en cuanto a las opiniones. Por lo tanto, yo creo que la sentencia de fondo puede estar el 30 de mayo o el 2 o 6 de junio. Y una vez que resuelva la Corte, independientemente de lo que ayer ha dejado trascender el gobierno de la provincia y el gobernador Uñac de ir a la Corte Interamericana de Justicia, la sentencia de la Corte pone fin a esta discusión. Esto de la Corte Interamericana me parece una bravuconada del gobierno provincial, del oficialismo, porque primero que la Corte Interamericana no va a resolver en tiempo útil esta situación, y porque además la jurisprudencia de la Corte, en un artículo no hace mucho tiempo publicado en el Diario de la Nación por el constitucionalista Daniel Sapsay, también tiene una interpretación restrictiva a las reelecciones. Y en todo caso, esa sentencia eventual, lo único que podría dar lugar es una recomendación al Estado Nacional de evitar situaciones como la que se ha vivido en la provincia de San Juan, pero no va a tener ningún tipo de efecto respecto a una eventual inhabilitación que disponga la Corte Suprema a partir de la solución de la causa de fondo, en donde se está debatiendo si puede o no puede ser habilitado Sergio Uñac. Claro, sí, realmente es increíble cómo se siguen aplicando o sosteniendo gestiones destinadas en este caso, como bien lo marca Marcelo, porque prácticamente ese trámite tiene una formalidad, pero digamos que creo que penetra más en la interna. El problema que tiene Uñac es justamente estar en este escenario, justamente compitiendo, para que la gente lo entienda. Gioja, que perdió francamente lo que significaría para mí la interna partidaria, se queda, digamos, a la espera de lo que haga Uñac, no de lo que haga él, ¿no? A ver, yo lo que temo que mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación
resuelva esta causa, tras bambalina existan negociaciones políticas dentro del oficialismo que intente incidir en el resultado electoral. Así como para el Tribunal Electoral Provincial el cumplimiento de la sentencia de la Corte y que dispuso la suspensión solamente para elecciones de gobernador y vice y no para el resto de la categoría, ha terminado de desarmar un esquema de gobierno que prevé la Constitución provincial y que ha sido utilizado por el oficialismo a los fines de ganar las elecciones a partir del aparato de los candidatos municipales, utilizando con mucha picardía la ley de lema, no solamente llenando de candidatos, sino también generando una falsa disputa interna dentro del frente de todos y obviamente haciendo uso y abuso del aparato del Estado, con el paraguas del Tribunal Electoral que ha generado mucha preocupación respecto a la pureza que debe tener algo esencial de una democracia como es el comicio. Mi preocupación va del hecho de que acá existe una negociación a espaldas de la sociedad sanjuanina dentro del oficialismo para que, bueno, no solamente conservar el poder provincial, sino también compensar al giojismo, atento de que estamos ya transitando el cronograma electoral de las elecciones nacionales. El día 14 de junio vence el plazo de la constitución de los frentes. Estos frentes se tienen que hacer también en la provincia, no solamente a nivel nacional, para presentar candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, sino que también en San Juan esos frentes se tienen que constituir para postular legisladores del Congreso de la Nación. En el caso de San Juan, no solo diputados, sino también senadores nacionales. Y el día 24 vence el plazo para la presentación de la lista. Entonces acá se está superponiendo la elección provincial con la elección nacional. Y está claro que por el resultado electoral, lejos está el giojismo de poder ganar las elecciones provinciales, pero seguramente no va a quedar marginado del reparto del poder en lo nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, me preocupa que las fechas electorales sean manipuladas, incluso el mismo proceso electoral, hoy suspendido por la Corte Suprema de Justicia, para que dentro del oficialismo nadie se quede afuera del reparto de cargos y se compensa a Gioja con un cargo nacional a cambio de, cambiar nuevamente la regla y pactar una fórmula que le garantice al oficialismo una victoria en la provincia. Claramente esto lo único que lo para es la sociedad sanjuanina con su voto. Por eso nosotros seguimos instando a la unidad de la oposición y seguimos instando a la sociedad de la necesidad de la alternancia en el poder en la provincia de San Juan. Marcelo, hagamos de cuenta de que ya está fuera de carrera Uñax. Acá hay que armar una nueva convocatoria a elección, hay que hacer las boletas correspondientes y ya no va a estar en el voto la imagen o sea, podrá, a lo mejor eso no lo sé, pero ponerle que ponga la imagen de Uñax, pero ya no es candidato él. La cosa cambia, a mí me parece. Los intendentes que triunfaron, y los concejales también, no tienen estatura, tienen el poder que les ha dado la elección a partir del 10 de diciembre, pero ellos no pueden mandar a decir, che, quiero que voten a fulano mengano. Yo creo que van a hacer todas las diligencias, claro está, pero vamos a ver qué hace el votante. El votante ya tiene claro qué es lo que ha pasado y cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y yo creo que no hay que subestimar al votante, yo creo que está en línea con lo que vos estás diciendo, pero prácticamente es otra elección. Yo creo que acá, y hay que acompañar a lo que está pasando en el escenario local, lo que está pasando a nivel nacional. Allá a nivel nacional están trabajando no para resolver los problemas, sino para ver quién va a ser candidato. Es decir, es realmente un delirio lo que está pasando a nivel nacional. Y acusaciones cruzadas, qué sé yo, ¿no? Sí, yo comparto, pero insisto que esto se neutraliza en la provincia con un importante incremento del electorado. Creo que hemos estado, si no en la elección con más baja participación desde el retorno a la democracia, pasa raspando. Hay que entender lo que se está debatiendo en San Juan. En San Juan se está debatiendo un modelo de Estado.
Nuestra provincia es nación dependiente. Esta crisis económica nacional que sufre la Argentina, fundamentalmente producto de una sequía que va a hacer reducir dramáticamente los ingresos del Estado por menos retenciones, por menos cobro de impuestos, que son muchos de ellos coparticipables o son los que explican los envíos discrecionales que la Nación hace a las provincias, entre ellas San Juan, y San Juan vive de esa renta que manda la Nación. Y está claro que por, mayor envío nominal de recursos coparticipables y no coparticipables, ese estado rentístico sigue funcionando y ya ha permitido que en estas elecciones mantenga un caudal electoral sin que la inflación o la pobreza o la retracción de la producción haya hecho mella en el porcentaje total de votos que ha obtenido el justicialismo el domingo 14, siempre con una ayudita del sistema electoral, la cancha inclinada, un tribunal electoral que no ha sido parcial en este proceso electoral, etcétera. Pero este modelo rentístico permite que, como en La Rioja o como en Santiago del Estero o en Formosa, junto con leyes electorales amañadas, un árbitro que no es parcial, hace que el que gane sea el que controle el aparato del Estado. El hecho de que no sea Uñac el candidato no significa que ese modelo sea desmontado. Va a venir seguramente un vicario y Uñac pretenderá desde el Senado volver a la provincia de San Juan como gobernador en el año 2027. La única cura para poder ir remodelando este estado rentístico que hace que se desmonte el sistema republicano, se pierda la división de poderes, se desarme los órganos de control, se ejerza un control sobre los medios de comunicación a los fines de ir construyendo un relato afín al gobierno provincial, se manipulen las reglas electorales y en definitiva se haga que la sociedad en gran parte tenga una dependencia hasta alimentaria o de los grandes negocios con el Estado, es con la participación de la sociedad sanjuanina, es que la gente vaya a votar, es que el que ya votó por un signo partidario oficialista, porque tuvo una mayor apreciación a favor de los candidatos a intendente, el oficialismo, se plantee su voto a nivel provincial, porque si no, estamos reproduciendo las causas de nuestra decadencia, y la causa de nuestra decadencia es esto, una provincia incapaz de hacer crecer el sector privado, y no me refiero solamente a su producción, a su economía, sino a una sociedad civil que sea lo suficientemente fuerte para evitar que un gobierno enquistado en el poder, con el uso discrecional de esos recursos importantes que la nación manda a la provincia, termina generando un gobierno muy antipopular, un gobierno muy autoritario, un gobierno que pretende perpetuarse en el poder más allá de las reglas de las constituciones. Entonces, yo soy optimista, lo soy por naturaleza. El día que fijen las elecciones, más allá de las componendas que pueden haber entre el uñequismo y el giojismo, yo estoy convencido que la sociedad va a incrementar su participación en estas elecciones, va a reflexionar su voto a la hora de la cuestión provincial, que va a ser distinta a la municipal, y evitamos caer en un marco político institucional como viven otras provincias vecinas, amigas, que es respetuoso sus decisiones políticas, pero que claramente de ahí no surge el bienestar y el crecimiento, sino surge una provincia que vive atada al destino de un grupo de personas que controlan el Estado. Entonces hoy tenés La Rioja, que ha votado también por constituyente, y un gobernador que tira ideas de la reforma constitucional que lo pone más cerca de una teocracia como Irán que como una democracia constitucional, ya no hablo de Alemania, de Uruguay. Entonces, es muy complicado, pero solamente depende de la voluntad popular de lograr la alternancia para evitar la trampa de que ese estado rentístico nos convierta en definitiva en una sociedad feudal. Ahora, se van a incorporar nuevos votantes que no lo hicieron. Hablabas vos de un 65 o 70% de que fue lo que concurrieron a las urnas, y eso me parece a mí que
la tarea de también de todos los candidatos de la oposición, bueno, es convencer a un electorado que francamente no tiene nada, digamos, como expectativa. La gente, estoy seguro que la gente ya ha instalado con la pobreza una situación, digamos, terminal, y más allá de las publicidades, más allá de toda la cuestión de seducción, me parece que, claro, hay una campaña que hay que hacerla, que hay que ponerla en práctica, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido la oposición, la de Juntos por el Cambio, tenemos que analizar muy bien el escenario, tenemos que contrarrestar lo que seguramente se está tramando de la Casa de Gobierno entre el uñaquismo y el giojismo para evitar, bueno, esta frustración de una provincia condenada a ser gobernada por una élite que hace uso y abuso de estos recursos del Estado y que impide el pleno ejercicio de la libertad, impide también una sociedad con criterios de igualdad de oportunidades que hoy acá se ha perdido, porque entre otras cosas San Juan es una provincia muy desigual, tanto en la distribución de los ingresos como del acceso de los derechos. El que está en el poder se da todos los lujos y el que está lejos del poder la padece día a día la crisis económica nacional y la falla de ese modelo rentístico. Por lo tanto, creo que la pelota sigue estando en cancha de la oposición también, y la oposición tiene que tener una estrategia muy inteligente, porque frente a las adversidades en materia electoral, esta se supera con prudencia, se supera con inteligencia y también se supera con una estrategia y una táctica correcta a los fines de lograr que ese electorado que ha sido renuente para ir a votar, vaya el día que se hagan las elecciones de gobernador a vice y logre que la provincia logre esta alternancia que se nos viene negando hace mucho tiempo. Claro, y además evitar la intromisión de algunos adherentes, entre comillas, al oficialismo, bueno, que toman algunas cosas que se dicen públicamente y lo adoptan con un beneficio para ellos y para, digamos, para un sector del oficialismo, porque tienen por ahí seguramente alguna afinidad, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. El oficialismo lo disciplina el ansia de quedarse en el poder, y ellos van a hacer todo lo que consideren necesario para no perder el poder. La ley de lema es una de esas cosas necesarias que ellos hicieron para preservar el poder, aunque con eso se llevaron puesto el sistema de partidos políticos y generar una gran confusión en el electorado a quien no se le instruyó, no se lo educó respecto a lo que era la ley de lema. Yo no vi ninguna propaganda institucional por parte del gobierno provincial explicando a la ciudadanía cómo se votaba y qué es lo que era la ley de lema. Contra más confuso, contra más difícil el sistema, bueno, mayores ventajas electorales el oficialismo logró el 14 de mayo. Por lo tanto, a mí no me extrañaría ningún tipo de artilujo o artimaña tendiente a confundir al electorado para poder ganar las elecciones a gobernador y vice. Claro, y ustedes en lo personal, Marcelo, están trabajando ya prácticamente a destajo porque los tiempos corren, porque falta poco para que se expida la Corte, pero también hay una especulación con las elecciones nacionales por parte del oficialismo fundamentalmente, para ver cómo ubicar las tres bancas que hay disponibles, o va a haber disponibles a partir del 10 de diciembre en el Senado y también en la Cámara Baja, ¿no? Bueno, nosotros el día siguiente al 14 de mayo, ya el lunes 15 en 3 ocasiones consecutivas nos hemos venido juntando todas las listas que hemos presentado en los 19 departamentos, hemos constituido una mesa provincial del Sublema Juntos a los fines de institucionalizando este espacio político y hemos, constituido una junta que va a estar a cargo en el tema del diseño de la campaña electoral. Hay muchas cosas que han ocurrido y que es un aprendizaje y un llamado de atención.
Si bien en San Juan, lamentablemente, hace mucho tiempo nos hemos acostumbrado que el oficialismo haga picardías, haga cosas, digamos, que no se tienen que hacer en una elección. Esta vez se ha llegado a un límite que pone en riesgo nuestra democracia. El oficialismo le ha sacado la ingenuidad a la democracia, ha hecho del comicio un acto impuro. Lo que pasó el 14 de mayo, insisto, con la anuencia del Tribunal Electoral fue vergonzoso. Comicios que arrancaron sin las boletas de los sublemas, de todos los sublemas dentro de los cuartos oscuros, con una instrucción del Tribunal Electoral a que los delegados o las autoridades de mesa no tenían que poner los votos que el correo llevaba, que tenían que hacerlo para garantizar esta igualdad de oportunidades de todas las ofertas electorales, el robo descarado de boletas que nunca fue cortado, la desaparición de sobre electoral y que generó en muchísimos lugares de la provincia de San Juan el famoso voto cadena, el ejército de fiscalización que tenía el oficialismo y estaban apostados adentro y afuera de la escuela y que realmente generan un condicionamiento al electorado, un gobierno que se niega a modernizar el sistema electoral. No solamente tenemos esta ley de lema nefasta, sino que también este voto sábana, como si estuviéramos en el siglo XIX. Todas estas cosas no ocurrirían si hubiera un voto papel único, pero bueno, el gobierno sabe que ahí está cediendo la posibilidad de manipular a través del aparato del Estado y a través de un ejército de militancia y de fiscalización destinado a ganar las elecciones como dé lugar, impide que nuestra democracia sea nuevamente pura, que el acto comisal sea transparente, y esto es lo que creo que la sociedad sanjuanina tiene que luchar por una democracia sana, legítima, pura, donde se respete el derecho de voto, donde el electorado esté informado, cómo se vota, etcétera. Pero bueno, esta es la batalla que tenemos que dar en lo que queda de estas elecciones, que es a gobernador y vice, luego de un tribunal electoral que interpretó el fallo de la Corte de una manera que no era la correcta y que ha provocado, un desorden en el esquema que los constituyentes fijaron para constituir un gobierno en la provincia y en los municipios. Y hay un tribunal electoral que prácticamente en el mismo, digamos, cuando se estaba llevando a cabo la elección, a pocas horas, que no había habido como conclusión ninguna irregularidad. Creo que esto salta a la vista de que o no vieron o miraron para otro lado, porque hubo un montón de irregularidades en varios departamentos que se denunciaron. Es más, hay algunas actas que están pendientes de que el Tribunal Electoral se expida, y que han tomado estado público, ¿no? Sí, por supuesto. Está bien, hay cosas que se consintieron, pero que son cuestiones delicadas. Acá hay un miembro del Tribunal Electoral cuyo hermano era candidato a diputado departamental en Rawson. Por una cuestión de decoro debió apartarse de intervenir en este proceso electoral. Resoluciones que realmente no se entienden, más que terminan redundando en beneficio del oficialismo. Una cuestión inédita, nos hicieron llevar al correo con 15 de anticipación los votos que debían ir dentro de las urnas para poner dentro de los cuartos oscuros para iniciar elecciones, y esos votos nunca aparecieron dentro de los cuartos oscuros. Yo no creo que la izquierda en la provincia de San Juan tenga menos del 1% de los votos. Dudo que eso sea así. El problema que tuvo la izquierda es que ellos no tienen ese ejército de fiscalización. Ellos hacen un gran esfuerzo para controlar sus votos en este esquema perimido de boleta sábana, pero ¿qué pasó? Cuando empezó la elección sus votos no estuvieron en casi ninguna mesa electoral de la provincia de San Juan, y recién entiendo que pasado el mediodía el tribunal ordenó que los delegados de escuela pusieran los votos de la izquierda dentro de los cuartos oscuros, orden que yo no sé si se cumplió en su totalidad en las más de casi 1.800 mesas electorales en la provincia. Entonces, ahí se ha infringido un derecho electoral de un frente político como es el caso de la izquierda, con el cual nosotros no compartimos su ideología, pero sí ellos tenían el derecho de que el Tribunal Electoral protegiera
sus votos. Y así ha pasado con todos los sublemas que no cuentan con recursos para poder fiscalizar una elección. Fiscalización que se ha terminado corrompiendo, porque acá es vox populi, que el gobierno y el oficialismo paga a los fiscales. Y no solamente tienen un fiscal por mesa, sino que tienen un ejército por escuela. Y todo eso sale del recurso del Estado, porque además lo hacemos en una elección donde no existe una ley de financiamiento de las campañas electorales. Nadie rinde cuenta de los recursos que se gastan en estas campañas. Y hemos visto campañas multimillonarias, no solamente en lo provincial, sino también en lo departamental. Que también es una ventaja en relación a los que no contamos con recursos económicos. En el caso de Juntos ha sido un esfuerzo privado de los integrantes y seguramente ha sido así en muchísimos sublemas, pero en el caso del oficialismo, sin una norma que restrinja, que contenga el gasto de estas fuerzas políticas, bueno, uno tiene todo el derecho a sospechar que esas campañas han sido financiadas con recursos del Estado, y es plata de los sanjuaninos. Y acá nadie responde del gastadero de dinero que ha habido en boletas electorales, que lo paga el Estado de San Juan y que entiendo que está por encima de los 400 millones de pesos, y que ahora por este capricho de este gobernador para perpetuarse en el poder, seguramente se van a tener que volver a imprimir boletas ya ahora para gobernar el vice. Y nadie da la cara, nadie responde, y insisto, la única manera de parar esto, de cambiar esto, es que la sociedad vaya a votar y tengamos una participación histórica del electorado concurriendo a votar para poder, bueno, resolver estos problemas de base que tiene la provincia de San Juan. Sí, la pureza de la electoral es la que marcás con muy buen criterio. Creo que así se entiende mejor qué tiene que pasar en una elección. Tenemos que dar el ejemplo, y el ejemplo se da haciendo las cosas bien, el ejemplo se da siendo lo más sincero posible, porque no se puede llegar, porque si no pasa a ser como una cuestión dictatorial, ¿no? Ojo, cuando invertís dinero del Estado para que te ganes las elecciones, estamos justamente dándole a nuestros hijos y a nuestros nietos el día de mañana un escenario perverso, ¿no? Es que no estamos en condiciones. Está vaciando la democracia desde adentro, Carlos. Claro. Entonces, que cuando la gente empieza a descreer la democracia, y claro, tienen razón, porque ni siquiera ya se respeta la transparencia de un comicio. Claro. Y cuando decís lo contrario de esto, dices, no, vos querés que vengan los milicos. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de ser decente, que como decía mi madre, ¿no? Totalmente. Así que adhiero totalmente a este concepto de que debe ser una elección siempre lo más pura posible para que seamos capaces de enfrentar el presente y el futuro. Gracias, Marcelo, por estos minutos. Por favor, gracias a vos, Carlos. Muy bien, ahí estaba Marcelo Lencía, candidato a gobernador junto a Oscar Marconi en este frente electoral que toma cuerpo, que toma trascendencia, y que creo que lo importante de esto es como que la ciudadanía estaba esperando una situación así, ¿no? Un escenario que vino así por una decisión de la Suprema Corte, ¿no? Suspender ese segmento. Podía haberse suspendido todo si el criterio del Tribunal Electoral se hubiera inclinado sobre la base de lo que dice el artículo 185 de la Constitución Provincial. No, ni lo leyeron, o si lo leyeron dijeron este no le viene bien al oficialismo, y bueno, y se bancaron esto, que fue realmente una suerte de escándalo electoral. Pero bueno, ya está, y sabrá seguramente el ciudadano que tiene una nueva oportunidad, y esta oportunidad no debe perderla. 8 grados la temperatura, esto fue La Careta Política, nos despedimos hasta mañana a partir de las 8 con una nueva edición. Por la atención dispensada, muchas gracias, chao.